Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate de este día viernes, que vamos a hablar sobre derechos humanos en general. Obviamente esto implica mucho, digamos, de la política nacional. Los derechos humanos están absolutamente vinculados con la política nacional. Y para eso conversaremos con el Procurador General de Derechos Humanos del país, David Morales. Buenas noches, David. Buenas noches, Nacho. Qué gusto estar contigo en el programa, especialmente porque en tu larga trayectoria cuentas con ser alguien del equipo fundador de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Bueno, vamos a hablar de seguridad, vamos a hablar de lo que la Procuraduría ha dicho sobre la posible existencia de grupos de exterminio en el país. Hay que tomar en cuenta que estamos teniendo una ola bastante fuerte de asesinatos, no ha parado esto y obviamente preocupa. Vamos a hablar del caso de los niños migrantes, una situación quizá, digamos, la primera situación en prioridad como problema que hoy día tenemos en el país. 500 a 600 niños, según Cancillería, emigran diariamente a los Estados Unidos. ¿Qué pasa con ellos? El drama más grande que podemos tener como país. Vamos a hablar también de un caso Mides, porque la Procuraduría emitió un comunicado en la cual advierte sobre los problemas que puede estar sucediendo legalmente en la composición accionaria de la empresa Mides, y que esto obviamente puede terminar en un problema para todos los que dependemos de Mides para poder vivir todos los días sin basura, etcétera. Muchos temas, Estatuto de Roma, otro tema importante. A ver, David, quiero partir, digamos, cierto, por una cosa que tú dijiste, una llamada de atención cuando iniciaste gobierno en relación a lo que tú dices, la falta de convicción y voluntad de las autoridades para aplicar con mayor efectividad una política de prevención y atención a las víctimas. Claro. Esto lo dijiste 15 días atrás aproximadamente, no estoy seguro. Sí, bueno, he dictado ya mi posicionamiento como procurador, Nacho, frente a la situación de inseguridad en el país. Hay un claro eje de trabajo, es decir, no es un posicionamiento declarativo, sino una línea de acciones y un programa de trabajo que trata de poner al centro de la atención del Estado y del trabajo de la Procuraduría a las víctimas de la violencia y el delito. La visión tradicional de las políticas de seguridad en El Salvador ha sido una visión fundamentalmente en el eje o en el componente de la represión del control del delito, que es la parte que generalmente desarrolla el sistema penal, ¿no? Policía, fiscalía, cárceles, tribunales de lo penal, en todas sus instancias. Y este es un subsistema que interviene en el último momento, es decir, en la última ratio, cuando ya el conflicto ha desbordado a la sociedad, ¿no? Y entonces entra en su labor represiva. Pero la violencia requiere una acción más compleja, más integral del Estado. Esta visión unidimensional llevó a toda una era del famoso manodurismo, que constituye a estas alturas un ejemplo de fracaso continental en políticas de seguridad. Era una metodología basada en la fuerza nada más, que traía mucha popularidad, un espejismo de seguridad a la población, pero que tuvo resultados terribles, ¿no? Los homicidios pasan de 2000 y pico de homicidios en 2002 a más de 4000 y tantos en 2009, que es la era fuerte del manodurismo. Las extorsiones pasan de 500 denuncias a más de 4000 en el mismo periodo. Las pandillas consolidan su liderazgo nacional y su capacidad de constituir espacios de poder dentro de las cárceles para ordenar delitos desde las mismas en la época del manodurismo. Entonces hay un fracaso. Entonces es necesario que se abra una perspectiva de integralidad en las políticas de seguridad, incluso en la parte represiva. No solo los grandes operativos de captura, sino la inteligencia policial, la policía comunitaria, porque la filosofía de la policía comunitaria no es solo para tener buena relación con la comunidad, ni para respetar derechos humanos, es también para que la policía tenga información de primera mano sobre el delito y pueda intervenir. La investigación, la inteligencia, los centros de monitoreo y de análisis, todo es fundamental. Pero tradicionalmente los ejes de la prevención, los ejes de la atención a las víctimas, que con el nivel de victimización debería ser tremendo, una prioridad, ¿no? La víctima queda totalmente tirada, nadie se sabe a dónde está y qué pasa con ellos. El componente de la coordinación interinstitucional y la modernización de las instituciones, que pasa por el fortalecimiento de la policía, la depuración policial y la revisión del sistema disciplinario, que fue tan dañado en la época del exdirector Sandoval, cuando perdió su autonomía la inspectoría y etcétera.
Todo esto ha estado fuera de las prioridades del Estado. En el último periodo de gobierno, en el periodo de gobierno que acaba de finalizar, hay un avance en términos de formulación técnica. Por primera vez en El Salvador se crea una política que tiene estas características integrales y que además de la parte represiva, que debe ser muy contundente, plantea todo un eje de atención a las víctimas y plantea el desarrollo de un componente de prevención. Pero esta política más integral que se formula en 2010 y la aprueba el presidente Funes en 2012, no contó con la capacidad o con la voluntad suficiente para ser implementada. Vinieron 3 gabinetes distintos de seguridad que no generaron una continuidad, tuvieron sus diferentes prioridades. Esto dio inconsistencia realmente a que esta política se aplicara. El tema de los recursos fue central. Mira, de todo el presupuesto de seguridad, más del 75% se va a eficacia policial, es decir, a la parte represiva. Eso que dijiste me llamó tremendamente la atención. Pero a la parte preventiva, Nacho, solo está destinado el 1% del presupuesto en el ramo de justicia y seguridad. Y ese 1%, la mitad va a financiar algunas instancias como la Comisión Nacional Antidrogas y otras. Es decir, que a prevención va casi nada. No va casi nada. Casi nada. Igual el presupuesto de rehabilitación para las cárceles y sostenimiento es totalmente insuficiente. Lo poco que ha podido crecer también es por la vía de la cooperación internacional, que según el Banco Mundial está disminuyendo. En víctimas prácticamente tenemos nada más el programa de protección a víctimas y testigos, que no fue sujeto a incrementos, por el contrario. Subió a lo mejor $500,000 en los 5 años, anda alrededor de 3 o 4 millones el presupuesto del programa de protección de víctimas, pero proporcionalmente incluso descendió en relación al presupuesto general de la UTE, que es lo que tiene la es una labor cara. Es una labor cara, atiende a algunas, no cientos, decenas de casos, requiere mucha inversión, el personal es muy abnegado, pero está sobrepasado en la demanda. No tenemos programas de atención psicosocial a las víctimas, no tenemos programas de rehabilitación, debemos mejorar los protocolos de atención de las víctimas en los procesos judiciales y administrativos y el tema de la protección, que es central. Esto requiere recursos. Entonces el planteamiento es mucho menos en la época del manodurismo. En el manodurismo las víctimas son la última prioridad, un poco más en el último... sigue siendo. Siguen siendo. Entonces mi llamado es al Estado en general, porque no es un tema solo de la policía ni solo del rubro de seguridad, pero sí como primer referente las autoridades de seguridad, el Ministerio de Justicia, colocar a las víctimas en el centro de la atención y también de los recursos. Se ha hablado de crear esa organización ciudadana, ¿no? Se ha hablado de la seguridad ciudadana, de monitorear el trabajo, de proponer. ¿Cómo ves tú ese tipo de proyectos? Sí, bueno, es que son conceptos importantes de manejar a sus diferentes niveles. Generalmente cuando hablamos de seguridad pública estamos hablando de la intervención directa que hace el sistema penal, ¿no? En términos generales. La seguridad ciudadana incluye la seguridad pública, pero es un concepto más abarcativo. Ahí estamos hablando de elevar el nivel de vida de la población para que la seguridad se produzca en el marco de la garantía de otros derechos, la salud, la educación, etc. Y la seguridad ciudadana está enmarcada en ese concepto más amplio que cataloga las Naciones Unidas de seguridad humana, donde vincula el concepto del desarrollo ya más global al tema de los presupuestos en una seguridad, de una seguridad en la cual se gozan los derechos humanos plenamente, los estados garantizan esto a los ciudadanos, hay leyes de desarrollo, programas sociales. Entonces son niveles. El nivel de la seguridad ciudadana nos demanda ya todos los niveles de la prevención. Las leyes de desarrollo, la intervención del Estado en términos de políticas sociales en las comunidades y la rehabilitación de los infractores. Con esos 3 niveles de intervención del Estado estamos en estándares de la seguridad ciudadana y podemos prevenir más integralmente. La seguridad es muy cara. La seguridad, como debe ser, es muy cara. La seguridad efectiva. Ya no se trata de decir que 2 millones más, 10 millones más, ni 20, ni 30, ni 40, ni 100. Así de simple. Quienes aplican la seguridad como debe ser gastan muchísimo y miles de millones de dólares en esto de la seguridad. Entonces, ¿cuál es la realidad? O sea, aquí, obviamente hay una realidad que tiene que ver con nuestro bajo nivel de ingresos como país. No tenemos dinero, lo destinamos lo poco
en este caso, como tú dices, a la represión o al control del delito, pero no se va a esa otra área que también son importantes. ¿Y qué esperanza puede haber? Porque yo veo muy difícil cuando los pedidos son en todas las áreas, mejor educación, mejor esto otro, que vaya a la prevención del delito, que yo no puedo dejar de decir, sí es importante. Es indispensable, Nacho. Los crímenes graves contra la población, los delitos contra la población no son negociables. Ahí debe entrar, no hay diálogos, treguas o negociaciones ahí válidos. Los delitos deben ser perseguidos y los responsables castigados. Pero la violencia y la delincuencia, ya sea organizada, pandilleril o de la delincuencia común, es un fenómeno complejo y debes entrar al campo de la prevención, evitar que más jóvenes y niños sean cooptados por las pandillas, darles oportunidades de desarrollo, dijéramos, transformar la realidad social en estos municipios. Es indispensable, si no, no tendremos solución a este problema y estaremos permanentemente en ese ciclo represivo que no nos saca de la vorágine de violencia. Gracias por la pregunta porque es central. Nosotros estamos atando, yo como procurador lo he expresado, el tema de lograr políticas de seguridad efectiva está atado al tema de la reforma fiscal. Se necesitan más recursos. Está atado, pero no se ha dicho que está atado. Bueno, está atado en la medida que depende de recursos adicionales para poder desarrollar el eje de la Estrategia Nacional de Prevención. Tienes que financiar los programas para las víctimas, tienes que transformar o tratar de superar y aliviar sustancialmente la crisis carcelaria, tienes que invertir en programas sociales que lleguen a las comunidades. Es decir, no es solo tema de seguridad, es tema también de salud, de educación, de desarrollo, para prevenir la migración además, para tratar de aliviar el fenómeno de la expulsión masiva de salvadoreños al norte, es decir, en relación a los temas nacionales fundamentales, pero la seguridad también. Entonces el Estado necesita más recursos y no se pueden seguir financiando programas sociales solo por la vía del endeudamiento, eso está claro. Creo que quienes reclaman reducción de gastos, austeridad, tienen toda la razón. Es importante que el presidente, al menos en esta primera etapa de su discurso, está hablando de austeridad, etcétera. El control sobre los gastos, ¿no? Hacia dónde va lo que se incrementa, lo que se aplica en seguridad, es importante garantizarlo, pero sustancialmente se requiere más. Entonces la reforma tributaria es impostergable. Se debe tocar la estructura tributaria. A mí me gustaría andar un poco más en este tema. Tengo muchos más temas que tocar, vamos a tratar de tocar un poco más, pero tengo bastantes temas más que tratar contigo. Voy al corte, volvemos rápidamente. Bueno, vamos a ir inmediatamente a los otros temas. Quiero también hablar de que la denuncia que está recibiendo, yo no sé qué porcentaje de la denuncia que recibe la PDH en relación a violación de derechos humanos corresponden a la PNC. Siempre la PNC, es casi lógico, abandera el rating de este tipo de cosas. Sí, bueno, es natural, dijéramos, que siendo la institución que aplica por delegación de Constitución y Ley la fuerza, sea la institución más denunciada, ¿no? Es decir, es la que debe detener, privar de libertad, es la que puede usar la fuerza en determinadas circunstancias excepcionales. ¿Cómo crees tú que ha evolucionado esto en la PNC en ese sentido? Creo que ha evolucionado, o por lo menos se ha estabilizado más favorablemente en relación al periodo crítico que representó sobre todo la administración de Mauricio Sandoval y el exdirector Meneses, que incluso toleraron la tortura dentro de la policía. Es decir, hoy está como muy conocido, ¿no?, el libro de Héctor Silva, del periodista Héctor Silva, pero muchas de las denuncias ahí presentadas fueron en aquellos años pues constatadas por la Procuraduría de los Derechos Humanos en informes oficiales. Entonces venir de ese periodo a un momento actual donde prácticamente no hay denuncias por tortura en este momento contra la policía. Bueno, pero, hace un año atrás sí la hubo. Las ha habido, sí, bueno, no hay denuncias de casos sistemáticos o recurrentes, son casos aislados, ya sea atribuidos a miembros de la Fuerza Armada o de la policía, pero no como en esos años en los que era instigada y tolerada por altos jefes. Ahora, sí es un factor preocupante, es más del 33% de las denuncias. Esto ya no debería tomarse como algo tan natural, es decir, de más de 15.000 denuncias que entraron en el último quinquenio, arriba o cerca de 6.000, más bien alrededor de 6.000, son contra la policía, como la institución mayormente denunciada. Y generalmente se está hablando de tratos crueles, inhumanos o degradantes, violaciones a la libertad, amenazas, coacciones o procedimientos ilegales. Igualmente son hechos
que aunque no sean generalizadas las denuncias por tortura, son hechos graves. Otra preocupación es la infuncionalidad que encontramos en el sistema disciplinario de la policía. En la inspectoría que ya casi... La inspectoría que fue degradada en este tiempo del director Sandoval, y básicamente la reforma del 2001, sobre la cual la Procuraduría se pronunció como una reforma que debilitaba profundamente la institucionalidad democrática Sandoval, de la también policía. La salida, digamos, de la inspectora. Recientemente, yo creo que fue importante ese periodo de 2 años en los cuales hay un esfuerzo serio de depuración. Pero después este esfuerzo no se continúa con los siguientes inspectores de manera tan contundente. Cuando el nuevo ministro de Justicia y Seguridad, Benito Lara, está hablando de centrar la atención en la policía, está hablando de hacer una reingeniería, está hablando de volver a controles, a los controles de la inspectoría que no han existido en el último tiempo, está hablando de dar paso a generaciones, no las que han estado en el máximo nivel de autoridad en los últimos años. ¿Te parece bien? Sí, mira, ya tuve mi primera reunión de trabajo para proyectar un proceso de incidencia en la generación de la política de seguridad con este tema de atención a las víctimas, etcétera, con el ministro Lara. Quiero decir que ha sido una reunión bastante positiva. En el tema de la inspectoría es importante tener en cuenta quizás 2 elementos como los problemas centrales. La reforma del 2001 debilita el concepto de los acuerdos de paz y coloca a la inspectoría bajo la superioridad jerárquica del director general. Entonces eso ya la debilitó. Pero también se consolida un sistema de tribunales disciplinarios. Recordemos que la inspectoría toma la iniciativa y genera ciertos mecanismos de control y fortalecimiento institucional, pero quienes definen frente a los casos concretos y los abusos son tribunales disciplinarios, donde quienes dirigen estos tribunales son en su mayoría policías. No se autoinvestigan, archivan los casos, tienen enormes deficiencias procedimentales que después dan lugar a amparos. Esto genera una infuncionalidad y mucha impunidad de los abusos que cometen los policías. Entonces eso debe replantearse. El ministro Lara me planteaba el problema de que tiene un altísimo número de cientos de oficiales y policías en cargos administrativos. Estamos hablando de personal formado para estar trabajando como policía en la calle al servicio de la población y los tiene que estar empleando en este tipo de estructuras. Entonces, para superar la impunidad, para garantía de los tribunales disciplinarios, debería existir una contratación de personal especializado y muchas de estas personas que son oficiales formados para combatir la delincuencia deberían salir a los niveles operativos. También me hablaba que la crisis carcelaria los ha alcanzado y debe ocupar más de 2.000 integrantes de la policía en labores de custodia de las Bartolinas policiales, casi 1.000 y 2.500 en labores administrativas. Entonces eso está paralizando también en cierta manera a la policía, así que debe reformularse y volver al concepto original de los acuerdos de paz, la inspectoría y el sistema disciplinario. Hay iniciativas en la Asamblea Legislativa en este sentido. Entiendo que en la etapa del ministro Melgar como ministro de Seguridad hubo una construcción en este sentido. El diputado Almendares del PCN también es un promotor de una reforma que trata de devolver este espíritu y por supuesto como procurador yo trataré de incidir en la Asamblea que avance en estos procesos. La policía siempre debe estar en un proceso de depuración. Fiscalías, policías, tribunales son instancias típicas que el crimen trata de infiltrar y es importante sistemas de control interno y depuración permanentes y firmes. Y en esto de la falta de controles internos, o como quisiéramos que fueran, ¿qué puede decir? Sí, pero no todo lo que quisiéramos. Hay una y en esto, digamos, de que ya no hay tortura sistemática, como hubo en algún momento. Pero grupos de exterminio sí hay, parece, ¿no? Mira, hay que decir que si bien no hubo tortura en periodos anteriores, estamos hablando de la era de la paz, sí es importante aclarar a la población, Nacho, que no se trata del fenómeno que se dio en el conflicto armado. En aquel momento era una política de terrorismo de Estado, de masivamente torturar, ¿no? Los acuerdos de paz cambiaron esa dimensión. La Policía Nacional Civil nunca fue lo que fueron los cuerpos de seguridad del pasado. Entonces hemos tenido este tipo de expresiones de abuso, pero no hay un retroceso histórico en ese sentido. La policía sí debemos reconocerle que ha sido una institución diferente, aunque hayamos tenido esos momentos críticos. Ahora, los grupos de exterminio sí es una preocupación permanente. Mira, estamos hablando desde la óptica de derechos humanos, no somos la institución que investiga el delito, no sustituimos a la Fiscalía, pero tenemos capacidades de investigación. Y lo que encontramos es que desde los años 90 hay patrones recurrentes de grupos de hombres armados,
vestidos de negro, vestidos de militar, vestidos con uniformes similares a policía, que usan armas largas, se mueven en despliegues que denotan entrenamiento, planificación, tienen cierta capacidad en recursos y que están haciendo eliminaciones sistemáticas de personas. Para los primeros años de los 90, algunos de estos grupos cometieron asesinatos políticos, en la época recién de la posguerra, pero después vino el famoso Sombra Negra. Oficinas como Tutela Legal del Arzobispado, que eran especialistas en investigación de violaciones a la vida, continuaron a lo largo de los 90 y buena parte de la década de los 2000 con esta práctica de investigación de este tipo de casos. Y todos sus informes anuales reflejan que cada año se producía un grupo de casos con estas características. Ahora el fenómeno está bastante puesto en la agenda nacional porque los medios de comunicación lo han además identificado. Nosotros en los primeros meses de este año detectamos 15 casos a los que se han sumado otros 3 o 4 difundidos por los medios que tienen estas características fácticas. ¿15 casos que ustedes están investigando? Entonces estamos investigando dentro de lo que corresponde a nuestro mandato, estamos solicitando informes de las autoridades fiscales o judiciales, estamos entrevistando familiares, pero las características preliminares son de este tipo de grupos, ¿no?, que utilizan este tipo de elementos, y los crímenes tienen características de ejecuciones extrajudiciales. ¿Qué hipótesis hay? ¿Grupos vinculados a la estructura del Estado, como la policía o la Fuerza Armada? No lo puedo afirmar. Las expresiones de los 90 y Sombra Negra en concreto, que es como el nombre paradigmático que por el impacto que causó, por la legitimidad social que generó, porque hay que admitirlo, ¿no? De pronto la población simpatiza con este tipo de grupos y hay que dar mucha educación, mucha promoción, muchas aclaraciones del peligro y de la gravedad, ¿no?, que representa la existencia de estos grupos para la democracia y para la población misma. En modo alguno son un bien, son una expresión desviada, ¿no?, de la violencia también. Sombra Negra sí tenía vinculación de policías. Nosotros en la Procuraduría en aquella época tuvimos a una testigo que era sargento de la policía que dio testimonio de esto, lo demostró ONUSAL, y después el sistema de justicia actuó de modo tal de que los implicados de más alto nivel fueran exonerados. Desde entonces se ha sospechado de vínculos. Hubo otro grupo de exterminio en Oriente donde apareció también un inspector vinculado, años después en otro caso de grupos de exterminio, pero el problema es que la norma general ha sido la impunidad. Al día de hoy hay investigado algún tipo de... La fiscalía, los diferentes fiscales en los diferentes periodos, los tribunales, no han sido capaces de esclarecer los crímenes. Entonces no podemos decir judicialmente hay un vínculo. Pero en la medida que el Estado ha sido incapaz, no deja de haber una tolerancia frente a la existencia de este tipo de grupos. Pero yo no puedo afirmar que provengan de la policía, pero tampoco descartarlo. Pero tú hablaste de un caso de que la cual se está investigando a militares por el homicidio de un niño de 13 años. Sí, bueno, quiero decir que tenemos diversas denuncias, no son numerosas, pero sí son varias denuncias muy preocupantes de abusos de militares, que están denotando su falta de formación en seguridad, que es un tema por lo cual no es la entidad encargada constitucionalmente de la seguridad pública. Amenazan, entran a las casas, coaccionan a las familias para que no los denuncien, golpean, ponen castigos que podrían en algún momento caer en tortura, es decir, agarran a un joven, lo cargan una piedra, haga 20 flexiones, 100, lo golpean con sus fusiles, se van a la casa a encañonar a las familias, a decirles que no denuncien. Ese son el tipo de casos de algunos elementos de la Fuerza Armada que nos están llegando. En el caso del niño, es un niño en el cual los familiares públicamente expresaron ante los medios, o su madre, que consideraba que la Fuerza Armada podía ser la responsable. El niño, según las noticias y según la Fuerza Armada misma, su comunicado oficial era un niño pandillero, pero también un tema grave es que el comunicado oficial de la Fuerza Armada usa un lenguaje catalogando al niño como un personaje violento, peligroso, es decir, generando un estigma al niño que, si bien pudo haber sido un niño delincuente, era un niño que el entorno... Pero era un niño pandillero, pero no peligroso. Bueno, yo no puedo decir eso del niño, pero creo que no deberíamos tratar a nuestra niñez con ese estigma, porque más allá de que lo fuera, el niño es el resultado que hemos generado los adultos. Son adultos que han sido capaces de cooptar al niño e involucrarlo en esas actividades. Y no hemos tenido ni como Estado acción sobre esos adultos, sobre esa familia, sobre esas comunidades. Hay una responsabilidad social del Estado y de la familia
antes que en el niño. Entonces, si queremos descargar en el niño como la escenificación del mal, el último que debería hacer eso es el Estado. Entonces hemos abierto una investigación, estamos en proceso del informe del señor ministro de la Defensa. Ellos negaron haber tenido participación en el crimen, ¿no? Pero es un caso en proceso de investigación. Vamos al corte, volvemos rápidamente con el caso que está más importante, que está afectando hoy día al país, que es esta situación de cantidad importante de niños, cientos de niños salvadoreños que están en los Estados Unidos en centros de detención sin que sus padres los puedan reclamar y en condiciones, digamos, cierto, que un niño no debería estar. Ya volvemos. Bueno, que niños sean enviados a través de coyotes a los Estados Unidos es una historia demasiado vieja que tenemos de nuestro país, y no solamente de nuestro país, de todo Centroamérica, pero las cosas, digamos, cierto, llegan a un nivel realmente preocupante cuando Estados Unidos dice que en menos de un año hay una cantidad que está redoblando las cifras normales de los últimos años, pero además que en este momento tiene en centro de detención de los Estados Unidos a 52.000 niños centroamericanos, de los cuales una parte importante son salvadoreños. No se sabe exactamente todavía cuántos son salvadoreños de estos niños, pero Cancillería ha señalado que se supone que están todos los días entrando a Estados Unidos entre 500 y 600 niños salvadoreños, huyendo obviamente de un país que no les da mínimas garantías, que les tienen un sistema de pobreza, pero también de peligros inminentes por el problema de inseguridad. Y hay que decir también que Estados Unidos ha respondido señalando de que no va a darle refugio a estos niños, que estos niños van a ser devueltos. Problema tremendo, pero además cómo refleja la situación dramática que se vive en el país, ¿no? Que estos niños tienen que salir todos los días, y hay cuantas historias, digamos, de quiebres familiares, de dramas para estos niños que nunca se sabe. A lo mejor 1 de 1000 puede terminar siendo un ciudadano honorable en los Estados Unidos. La inmensa mayoría viene de vuelta con todo el dolor de lo que significó esa travesía, pero otros pueden caer en las peores circunstancias. Bueno, Nacho, pones la preocupación en uno de los temas centrales de derechos humanos. Quizá las grandes afectaciones a derechos humanos más graves y directas están en nuestras víctimas de la violencia y la delincuencia, y luego en nuestra población migrante. Con la complejidad en el caso de nuestra población migrante, que sale del territorio, y entonces hay menos capacidad del Estado para intervenir en su favor, del Estado nacional. El fenómeno, como tú dices, es antiguo y permanente y masivo desde hace muchos años, ¿no? Ahora tenemos un momento de agudización, de crisis por el tema de los niños en el sur de Texas y Arizona, que ha sido detectado y están en estos centros de custodia. Hablamos de un grupo solo en esta coyuntura de más de 300 niños centroamericanos. ¿Cuántos? 300. 300, de los cuales... La cifra de 52.000 niños que hay. No, bueno, en esta coyuntura de estos días, ¿no? Que ha generado la atención en los centros de albergue del sur de Texas y California, en un escenario de más de 600 con otros que ya estaban. Las cifras, por supuesto, son de muchos miles. Dijéramos, los datos que la Comisión Interamericana planteaba basado en fuentes oficiales de los Estados Unidos, hablaba en los primeros 4 o 5 meses de este año, con cifras alrededor de los 47.000 niños procedentes de Centroamérica y México, donde El Salvador tenía uno de los porcentajes mayoritarios. Más altos. Eran niños que estaban en situación de detención y en un potencial proceso de deportación en su mayoría, en los primeros meses del año. Esos son los niveles. No es posible medir la salida, porque generalmente es irregular, no es chequeándose en las aduanas, es por puntos ciegos, etcétera, no van en un tránsito clandestino, eso lo vuelve más vulnerables, y obviamente solo podemos medir como un aproximado la cifra oficial de quienes son deportados posteriormente. Pero esto ya nos da cuenta de la masividad, aunque es una cifra relativa, es solo una muestra. Siempre se acercan cada año los niveles de personas deportadas, niños, niñas y adultos, para El Salvador alrededor de 30.000 personas. Es decir, cada año 30.000 son retornados desde México y los Estados Unidos.
por diferentes vías aéreas, terrestres. Los niños sobrepasan el millar, los 1.500 regularmente cada año, niños, niñas y adolescentes deportados, es decir, hablamos de cientos, de miles de personas, un fenómeno masivo. Ahora tenemos esta agudización. ¿Cuál es lo más preocupante? ¿Qué son los factores más preocupantes? La vulnerabilidad en el trayecto, enfrentan grandes peligros, ¿no? Al haber criminalizado con las políticas migratorias a nuestros migrantes, los gobiernos de los países en tránsito y destino, los obligan a una situación de tránsito clandestino, a viajar en las manos del crimen organizado, de las redes de tratantes, de las redes de traficantes. Entonces cientos de migrantes son víctimas de los crímenes más atroces, homicidios, sufrimientos físicos y psicológicos extremos, lo que algunos llaman narcotorturas, entre otros nombres que se le dan en los países de tránsito y en México particularmente, desapariciones, sometimiento a la trata, tráfico de órganos. ¿Quiénes son los más vulnerables? Niños, niñas, adolescentes y mujeres. No podemos tener cifras exactas de cuánta de esta gente sufre este tipo de crímenes, pero lo que logra documentar la Cancillería y la red consular año con año va evidenciando un incremento en el número de estos delitos que logran ser registrados, unos pocos por la red consular. A mí me llama la atención que esto ocurra y siga ocurriendo. Obviamente cambiar las condiciones del país para ofrecerle a sus niños una mejor vida es todavía muy difícil, pero ¿se puede seguir permitiendo que nuestros niños salgan a ese tipo de aventura donde normalmente en un porcentaje alto es negativo, no positivo? Yo nunca he visto, digamos, una autoridad que haga cadena nacional de televisión para decir, por favor, no manden más niños fuera del país. He visto cadenas para cosas mucho menos importantes que estas, pero creo, digamos, que hay que hacer un llamado a la población porque la gente cree que esto sigue siendo posible y realmente muchas veces el tío o la madre misma que hace esto no evidencia el peligro que pueda pasar sus hijos y el drama que viven los hijos abandonados, ¿no? A su suerte. Claro, definitivamente, Nacho, las campañas son importantes, son una herramienta. Son una herramienta. Son por ahí, digamos, alguien que dijo algo, pero suelto. No son suficientes, deben tener más fuerza, ser más decididas. La cooperación internacional apoya un poco esto. A nivel comunitario sí hay diversas campañas, a nivel de la Cancillería, a nivel de las comunidades, en varios puntos del país las hay, pero debemos darnos cuenta también que al igual que el fenómeno de la delincuencia, el fenómeno de la migración es complejo y tiene muchas causas, ¿no? Y han habido algunas causas que han sido más evidentes en algunos momentos históricos que en otros, la violencia política y la guerra en un momento, después las razones económicas, ¿no? La búsqueda de mejores condiciones de vida, la falta de oportunidades. Pero este fenómeno se va complejizando. Ahora la violencia es también factor de expulsión, pero estamos en una situación en la cual la tercera parte de nuestra población salvadoreña reside en el exterior y algunas estimaciones oficiales o académicas hablan de que de esa tercera parte de la población, casi 3 millones, el 80% estaría en los Estados Unidos. Entonces es innegable que la necesidad de reunificación familiar se impone. Es tan compleja la decisión que ya la decisión no se toma por una sola causa, es un conjunto de causas y hay factores culturales. Cada vez aparecen más en los registros de migración y Cancillería que las personas que se fueron y son deportadas tenían trabajo. El número de la causa de la reunificación familiar en niños, niñas y adolescentes ha aumentado según las consultas que hemos hecho a la unidad de recepción de migrantes de la Cancillería. La decisión llega a ser en algún momento hasta no racional. Cuando se da la matanza de Tamaulipas, de los migrantes de Tamaulipas, muere un adolescente, ¿verdad? Hay cierta intervención del Estado en las comunidades expulsoras y había otros adolescentes familiares cercanos de la niña que murió dispuestos a irse y se fueron. Es decir, hay personas que sufren el secuestro, sobreviven, regresan, se vuelven. Hay también una dimensión cultural de ver el sueño americano como la salida de todos los problemas. ¿Cuál es, exceptuando, digamos, la solución de mejorar el país para que la gente pueda vivir mejor, exceptuando ese, cuáles son las soluciones más cerca de la mano que existen hoy día? Porque no sé, digamos, si el país puede pedirle a Estados Unidos que lo acepte,
ya está claro que Estados Unidos ha dicho no, y en el Congreso aparentemente la posición del Senado y la Cámara de Representantes estadounidense es que no se puede abrir la puerta porque si no, digamos... Quiero reaccionar muy brevemente al tema de los Estados Unidos. Bueno, sí quiero decir que en coordinación con el gobierno de los Estados Unidos, de México y países centroamericanos, fundamentalmente El Salvador, Honduras y Guatemala, se ha logrado diseñar un mecanismo de retorno y un mecanismo de atención a los niños, dijéramos especial. Es decir, sí hay esfuerzos de los países por darle la atención. Cuando el fenómeno se vuelve tan masivo, tan grande, lo sobrepasa y los niños comienzan a verse deteriorados en sus necesidades básicas, a sufrir violaciones a los derechos humanos como ahora está ocurriendo. Pero en los Estados Unidos, con mayor desarrollo que en México, los niños siguen un curso especial. Tienen una primera etapa donde creo que tienen más vulnerabilidad ante las autoridades. Aquí estamos hablando de niños sobrevivientes que al menos han sido, dijéramos, localizados y detenidos por la autoridad y no están en manos ya del crimen organizado. Pero no quedan en manos de la ICE, de la Oficina de Migración y Aduana, sino que pasan a una estructura de albergues que administra una oficina de refugio y luego deben pasar caso por caso al examen de un juez migratorio que puede, independientemente de la condición migratoria de los padres, reunificarlos en tanto el proceso sigue. Lo que pedimos a los Estados Unidos y lo que pido como procurador es que en respeto a su normativa interna y a sus procesos internos, con el pleno respeto a su soberanía, pueda seguir este curso y que las autoridades migratorias que vean caso por caso integren los principios generales de los derechos de los niños, universalmente reconocidos, el derecho a mantener la relación y el contacto familiar, a la reunificación, el interés superior de los niños. Rechazo como procurador cualquier medida excepcional que pretenda romper esta estructura legal y que busque medidas excepcionales administrativas o por criterios de seguridad nacional y que busque la deportación. Esto no sería adecuado a los estándares de derechos humanos. Pero en el lado salvadoreño, además de lo que ya la Cancillería ha dicho que está haciendo, que me parece que es satisfactorio que tenga este enfoque, que está activando su red de protección consular, que está velando prioritariamente por la reunificación, internamente, al igual que en el tema de la violencia, debe tener intervención en los territorios, debe tener labores de educación, de salud, de oportunidad a los jóvenes, no solo amenazándolos con el peligro de migración. Está ya demostrado que muchas campañas queriendo mostrar los horrores de la migración, las personas mutiladas, las víctimas, no tienen un impacto, deciden igualmente irse, el miedo no los paraliza. Es un fenómeno cultural muy complejo. Deben intervenir. Hay una apuesta que es importante, el conmigrantes. Se aprobó una ley de conmigrantes que tiene dos componentes, el de derechos humanos y el de migración y desarrollo. Contempla programas para reinsertar a la población deportada y programas para intervenir en los territorios y prevenir la migración. Pero Conmigrantes sigue sin presupuesto, sin apoyo. Ha sido capaz de instalarse, está generando ya su plan estratégico, sus políticas, no tiene recursos. Yo estoy exhortando a las autoridades a que potencien esta apuesta legal de El Salvador, que ya es parte de su sistema jurídico, y debemos fortalecer al CONNA y al IGNI, a los sistemas de protección de la niñez para que puedan también jugar su rol en la prevención y en la protección de la niñez migrante. Tremendo tema, difícil tema, dramático tema. Vamos al corte, volvemos rápidamente. Bueno, vamos rápidamente con Francisco Bonilla para que nos diga qué dicen los amigos televidentes esta noche de viernes. Francisco, buenas noches. Buenas noches, señores. Interesantes preguntas. En fin de semana, Marcos Martínez dice, ¿qué opinión le merecen los fallos de la Sala de lo Constitucional? Y a su criterio, ¿la Sala de lo Constitucional le hace reformar a la Constitución? José Abimael Palacios dice que quiten a los derechos humanos porque protegen a los delincuentes y no a la ciudadanía honrada y trabajadora, plantea. Dice Ángel Blanco González, quisiera saber si la Procuraduría considera si se han vulnerado los derechos humanos al presidente Funes con la medida precautoria emitida por la Sala de lo Constitucional o si el exmandatario ha burlado la ley con la juramentación al parlacen, pregunta. Dice María del Carmen Juárez, en términos de justicia constitucional, ¿estamos en un buen momento? ¿Cómo evalúa el trabajo de la Sala de lo Constitucional? ¿Se puede hablar de independencia de poderes? Martín Alvarado dice, procurador, ¿qué pasó con el caso del policía que estaba en huelga que despidieron? Hay denuncias del Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa que no se respetan sus derechos, plantea Martín Alvarado.
Carlos Hueso dice, señor procurador, aún se mantiene en la población la idea de que su institución, en el tema de seguridad, solo sirve para garantizar los derechos de pandilleros y delincuentes. ¿Cuándo va la Procuraduría a poner mayor fuerza y firmeza al lado de las víctimas? Pregunta concretamente Carlos Hueso. Vamos al estudio para las respuestas del señor procurador. Bueno, vamos a ver, porque empecemos por el fallo de la sala. A ver, la gente está por estos días muy interesado en los fallos de la sala. Sí, yo creo que no podemos tener una visión solo buena o solo mala del trabajo de la sala. Creo que la actual sala de alguna manera rompe una tradición de pasividad y casi de sometimiento absoluto que caracterizó a las salas anteriores, sobre todo en relación al Ejecutivo o a los grupos de poder político que gobernaban. Esto fue muy tradicional en las salas anteriores y ahora vemos una ruptura. Creo que hay sentencias bastante buenas, incluida, aunque hay una deuda con los temas de derechos humanos, hay una sobre la masacre de San Francisco Angulo que declara la violación del señor fiscal general a la Constitución por negarse a investigar una masacre. Es decir, tenemos precedentes positivos. Creo que incluso en materia de la reforma electoral o el impacto en el sistema electoral hay algunos avances positivos. El caso, digamos, que dejó, que prohíbe la militancia partidaria de un magistrado del proceso electoral, como ahora, el caso de luego en su evolución, entramos a ese punto. Yo quiero decir que no puedo adelantar criterio formalmente porque tengo una denuncia a punto de ser resuelta presentada por el expresidente Salomón Padilla en relación a que sus derechos políticos fueron violentados. No tenemos abierto el caso formalmente del magistrado Chicas con el Tribunal Electoral, pero sí él envió copia de su respuesta a la sala, me ha expresado su interés de presentar una denuncia y lo ha dicho él públicamente ante instancias de derechos humanos, pero debo decir lo siguiente: en algún momento algunas resoluciones de la sala sí me han preocupado por su trascendencia en afectación de derechos, y en el caso de una medida cautelar que limitaba los derechos políticos, yo declaré que los magistrados... ¿Se refiere al presidente Funes? No, me refiero a la medida cautelar que pretendió generar un impacto me parece que de cara a la segunda vuelta electoral, en la cual los derechos de participación política de los empleados públicos eran disminuidos. Yo establecí que esa medida cautelar violentaba los derechos políticos por varias deficiencias en el debido proceso seguido, que los derechos políticos pueden ser disminuidos, pero son derechos tan esenciales que deben hacerse por rango de ley. La respuesta de la sala me pareció desproporcionada. Han tenido la pretensión de limitar el mandato de vigilancia del procurador sobre ellos mismos. Es decir, cualquier funcionario público, incluidos los magistrados de la sala, pueden cometer abusos de derechos humanos. En el tema del ex magistrado Padilla, los jueces, que luego es una línea jurisprudencial que se venía manifestando por la elección de magistrados de Corte de Cuentas, y que luego se lleva más allá con el tribunal, la sala en su ponderación de derechos ha llegado a darle un valor absoluto al principio de independencia judicial, al grado de negar cualquier posibilidad de militancia política a quien tenga el cargo de juez. Así destituye al magistrado Padilla. Me parece que ahí sí podemos entrar en un escenario de violación a derechos políticos. Estamos de acuerdo, y la Procuraduría sí lo ha sostenido históricamente, que la partidización de las instituciones es un problema que debe resolverse, pero debe hacerse por la vía de la jurisprudencia, invade las funciones legislativas, está reformando de facto la Constitución. Creo que son preguntas válidas. Los jueces tienen derechos humanos, no deberían haber criterios de exclusión. ¿Son preguntas válidas para usted o cree que sí hay alguna violación constitucional por parte de ellos? Yo creo que podría haber violación a derechos humanos. Yo no me pronunciaría en este momento constitucional en la interpretación, lo abordaré en la resolución que dicte, pero sí lo que deberíamos resolver es el mecanismo de elección, que lleguen los mejores, que lleguen los idóneos, sin establecer criterios de discriminación, ni por raza, ni por sexo, ni por ideas políticas, ¿no? Esto no, los jueces puros, los jueces asépticos que le llaman la doctrina, no existen. Al contrario, los que se quieren presentar como jueces puros generalmente lo que hacen es esconder posiciones de influencias de poder que pueden estar detrás. Entonces la sala, me parece, su ponderación le da valor cero al derecho político y trata de convertir la militancia política en una causal que debería inhabilitar el ejercicio de cualquier judicatura.
Esto lo ha dicho para los jueces, para los magistrados de la Corte de Cuentas. En el caso del Tribunal Electoral es más complejo, porque ahí sí la Constitución parecería ser expresa que permite la militancia de 3 de los magistrados. Entonces me parece que ahí sí hay un conflicto donde la Sala ha tomado una posición radical y que su posición sí puede ser violatoria de los derechos políticos. Esa conclusión es la que yo estoy valorando o la que estoy sometiendo a análisis para tomar una posición definitiva en las próximas semanas en relación al caso Padilla, y si presenta su caso el magistrado Chicas, pues en relación a este caso también, pero sí... ¿En el caso del expresidente Funes? Bueno, en el caso del expresidente Funes no tengo un caso abierto, podría decir que es un caso complejo, no podría hablar en este momento si hay violaciones a derechos humanos, pero sí es preocupante el tema de una sentencia que puede tener alcances extraterritoriales y tratar de intervenir en una jurisdicción internacional. A mí me preocupa más que de cara al Parlacen, al precedente que se puede generar negativo frente a las obligaciones que generan los sistemas internacionales de protección a derechos humanos. Tengo un minuto, procurador, nada más. ¿Qué pasó con el policía que está en huelga de hambre? Bueno, logramos llevar un proceso de diálogo y de mediación que llevó a una solución satisfactoria. Él dejó la huelga y lo que hicimos, porque no estaba solo, hay un grupo de policías y ellos recogen una voz de la base y hemos instalado un espacio permanente de mediación con las autoridades para mejorar las condiciones de la policía. ¿No fue despedido? Él está suspendido, no está fuera porque está siguiéndosele un proceso. Nosotros estamos vigilando que el debido proceso le sea respetado a él y hemos ya entablado coordinación con el ministro Lara para abrir un espacio y buscar conjuntamente la mejora de las condiciones de trabajo de los policías. Ok, se nos quedaron un montón de temas afuera y el tiempo se nos fue desgraciadamente. Quédense con el programa especial sobre el Mundial que está pasando inmediatamente después que terminemos. En un minuto, digamos, ¿cierto? Bien jugados. Gracias, David, por estar esta noche. Gracias a ti, Nacho. Un saludo a la audiencia que nos ha escuchado. Gracias a usted, amigo televidente. Los espero el lunes, siempre a las 8 de la noche. Que pasen buenas noches y un excelente fin de semana.